Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer iniciar el nuevo mes y la nueva semana. Hoy es 3 de julio y le prometemos un programa con buena información, con bastante información que tiene que ver con el enfoque de género en la aplicación de justicia. Interesante, por ahí tenemos varias televidentes que son abogadas, también abogados. Y quiero presentarles a Yanira Argueta, primero, la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Bienvenida, Yanira. Qué gusto estar contigo, María Teresa, y con las y los televidentes que obviamente están siempre listos a ver Gente Ve. Y también nos acompaña Jaime Arellano. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, del CEJA, que es, entendemos, un organismo de la OEA, Organización de Estados Americanos. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, CEJA, para dar un poquito de información sobre este organismo, es un organismo internacional del Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos, cuya misión ha sido apoyar técnicamente a los gobiernos, poderes judiciales y otros actores de los sistemas de justicia de la región, dando un nuevo impulso a las reformas de justicia en las Américas. Vamos a empezar con estos desafíos que tienen las normativas internacionales, también las nacionales, en materia del enfoque de género en la aplicación de justicia. Importantísimo formar a las y los aplicadores de justicia en este tema de género para tener una visión, un enfoque de trabajo. Este lunes 3 de julio se inauguró un seminario sobre género y justicia penal en Chile y Centroamérica, una mirada desde la aplicabilidad de la justicia. Este fue un esfuerzo que coordinó el ISDEMU, coordinó CEJA, la embajadora de Chile en nuestro país, una amiga que ha estado en varias oportunidades apoyando esfuerzos nacionales, y también ONU Mujer. Quisiera que Yanira nos ampliara un poco sobre cuál es el propósito de esta iniciativa, cuáles y quiénes más bien fueron los participantes. Bueno, qué gusto estar con ustedes. Realmente este proceso que iniciamos en el país de justicia especializada, del debate sobre la arquitectura para la igualdad, pero también para una vida libre de violencia, nos ha llevado no solo a vernos las instituciones del Estado, sino a ver la región y a establecer mecanismos y relaciones con otras instancias que nos puedan contribuir a mejorar nuestras condiciones, que además con mucha experiencia, como ya lo conocen, el proceso de otros países como Costa Rica, como Chile, como Uruguay, son países que han avanzado en términos de normativa, en términos también de leyes especializadas, y por lo tanto traer experiencias de esa naturaleza aquí con expertos como personas de la OEA, como CEJA, nos ayuda a visibilizar y a tener otras miradas nacionales y regionales. Por eso justamente hoy este encuentro fue un encuentro de la región, fue en el SICA, para tener una perspectiva de esta justicia especializada, no solo con la que estamos inaugurando ahora. Por ejemplo, este día se inauguraron los 2 juzgados especializados de la justicia especializada. Todavía falta la Cámara, pero digamos es el primer avance que nos va a ayudar a nosotras como mujeres a un mejor acceso a la justicia, que no lo es todo, los juzgados no es todo los procesos de acceso a la justicia, pero sí ya es digamos, un buen avance. En ese sentido, veníamos a hacer la reflexión sobre este tipo de justicia especializada en la región, y en particular participaron, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia con la magistrada Doris Luz, estuvo las compañeras de las compañeras de la UTE, la directora de la UTE y otras más expertas que estuvieron conversando justamente sobre la justicia especializada y el impacto que tiene para las mujeres, particularmente para las víctimas. ¿Cuán importante es, Jaime Arellano, que las y los operadores de justicia tengan una formación de género, en género, para realmente poder apoyar, ayudar a las mujeres cuando ponen una denuncia, sobre todo con el tema de violencia? Bueno, es absolutamente fundamental. La verdad es que si los operadores y las operadoras no tienen una formación de género y no tienen esa sensibilidad, como decíamos hoy en la mañana y la tarde, puede faltar todo lo demás. Puede haber mala infraestructura, puede haber problemas de tecnología,
pero si las juezas y los jueces, si los fiscales y defensores no están preparados para perseguir, por ejemplo, los delitos de violencia contra la mujer y no logran sacarse de la cabeza las estructuras tradicionales de enfoques machistas, de visiones patriarcales, está comprobado incluso a través de estudios que eso en buena parte provoca o el fracaso de la persecución penal de ese tipo de delitos o en muchos casos incluso el desincentivo de las víctimas. Hemos comprobado permanentemente que cuando la policía, y ojo aquí que no es solo el tema de los jueces, la policía o quienes reciben las primeras denuncias tienen una visión sesgada sobre la violencia en contra de las mujeres. Hay en esto eventualmente patrones y sobre todo visiones que simplemente justifican la violencia en contra de la mujer o pretenden incluso adjudicarle responsabilidades a la víctima de una violencia física o sexual, por ejemplo, por la manera en que vestía, por su historial sexual o cosas por el estilo. Bueno, justamente eso rompe con toda la idea de un aparato de justicia que acoge a las víctimas, que las recibe, que las comprende, que las ampara y que inicia un proceso de investigación criminal y de persecución en contra del responsable. Veíamos hoy que cuando uno habla de acceso a la justicia, muchas veces se piensa, mire, acceso a la justicia significa declarar los derechos, y decíamos no, declarar de los derechos es la primera parte, pero lo que hace falta es que las víctimas y la sociedad puedan identificar el problema de la violencia como un problema, luego como un problema de relevancia jurídica, es decir, que tiene una solución y luego poder identificar al responsable y ahí iniciar un proceso que significa accionar en tribunales y seguir adelante el proceso en tribunales y lograr, como decíamos además, que el fallo se cumpla, es decir, que la sanción al responsable se dé. Ese es el esfuerzo. En El Salvador, cuando fue procuradora de los derechos humanos Araceli Zamora y era la procuradora de la Procuraduría de Derechos Humanos, la doctora Marina Velázquez de Avilés, Virginia, Vicky le decimos, ¿verdad? Victoria Marina Velázquez de Avilés, se dieron un curso en formación de género a los operadores de justicia. Fueron como 6 meses, yo creo que Yanira participó también. Digamos que esa generación se formó, vinieron gente de la CEGIL, de Costa Rica, de México, y era para abogados y abogadas de la República. Pero fue un esfuerzo. ¿Qué necesitamos, Yanira, en el país para que esos esfuerzos se mantengan? Es decir, porque bueno, a lo mejor esa generación aprendió un poquito o no, pero ¿cómo hacemos para mantener esto? La ventaja es que ahora hay una normativa. Para entonces solo teníamos la ley de violencia en el ámbito familiar y hoy las nuevas normativas permiten que los juzgadores, los operadores de justicia y las operadoras tengan unas herramientas jurídicas que antes no tenían. Pero nosotras planteamos además que el proceso de formación debe ser de formación y sensibilización, porque si hay alguien a quien se le ha invertido en procesos de formación es al sector justicia, por ejemplo, pero no siempre la formación lleva a un proceso de sensibilización y eso es súper comprobable, ¿verdad? Que hay jueces y juezas que tienen todos los diplomados, pero que a la hora de dictar justicia está en contra de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido hay 2 procesos, un proceso de formación y sensibilización, pero el otro proceso que es un llamado que nosotras siempre hacemos a la sociedad civil, nosotras como ente rector vigilar, que es lo que nos compete, pero también la sociedad civil a estar vigilantes y evaluar el ejercicio, porque ya no se vale que digamos que la justicia o que en el ámbito de la justicia nadie más puede participar. Hay lugares lejos de este país, por ejemplo, como municipios como Cacaopera, para ponerte un ejemplo, donde allá en Morazán, donde el juzgado de paz puede generar mecanismos que sean revictimizantes para la víctima. Y en estos juzgados especializados, los juzgados de paz tienen una relevancia importante porque son quienes derivan a la justicia especializada. Si ese juzgado de paz, donde la víctima llega, yo digo, por ejemplo, estos juzgados son los juzgados que más ven violencia en el ámbito familiar y violencia sexual.
Pero si estos juzgados no hacen el debido proceso, las víctimas nunca van a tener un proceso adecuado y justicia en el marco del sistema judicial, ¿verdad? Y si a eso le agregas que si no hay medidas de protección, si no hay medidas de reparación, las víctimas van a seguir sufriendo, van a seguir siendo víctimas, pero además no van a querer en el sistema. Por eso para nosotras, y lo decía yo hoy en una intervención en esto, para nosotras generar un sistema de justicia especializada pasa porque todas las entidades del Estado que nos compete apoyar y contribuir con la víctima estemos preparadas para eso. Y eso implica un acompañamiento, pero también necesitamos una sociedad civil, una defensora de los derechos de las mujeres activas, vigilantes y denunciando. Claro que sí. Jaime, quisiera que nos contextualizara cuál es la situación de violencia contra las mujeres y el acceso de justicia en América Latina. Esas como grandes datos que nos dicen por dónde sí realmente hay acceso a la justicia por parte de las mujeres. Bueno, la verdad es que es un tema bien fuerte, ¿eh? El otro día mirábamos alguna información para levantar justamente la presentación que íbamos a hacer hoy. En el mundo, en promedio, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual. En Estados Unidos, 1 de cada 4. En Europa, 1 de cada 5. En Latinoamérica, 1 de cada 2. O sea, nuestra región tiene una incidencia en violencia física y sexual en contra de las mujeres que es incluso superior al promedio mundial. No tenemos el dato de África, puede, pero no lo sé, que en ese continente haya una estadística distinta. Pero lo que está claro es que respecto del mundo tenemos una estadística superior y, por cierto, de Norteamérica y de Europa. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Luego, cuando uno ya va mirando la violencia en los distintos países, resulta que en los países del SICA, por ejemplo, la incidencia de violencia en contra de la mujer es altísima. Y es mucho más alta que lo que hay en Sudamérica o incluso obviamente en países europeos. Y sin embargo, cuando llega el momento de la denuncia, las denuncias por cada 100.000 habitantes de violencia en contra de las mujeres es inferior en la mayoría de los países del SICA. Es decir, hay un contraste, hay un ocultamiento, hay una falla del sistema que por un lado logramos por vía de encuestas de victimización saber que hay una alta incidencia de la violencia, pero por otro lado la denuncia es baja. En el caso de mi país, Chile, por ejemplo, ha habido un número importante de denuncias y importante cada 100.000 habitantes, pero luego cuando miramos las estadísticas del feminicidio, las tasas son mucho más bajas, obviamente, que Guatemala, que Honduras, etcétera. Entonces, la única explicación posible para que haya más denuncias en Chile que, por ejemplo, en Guatemala y Honduras cada 100.000 habitantes es que efectivamente hay una subnotificación, hay un ocultamiento o si no hay un ocultamiento, al menos hay una imposibilidad de denunciar. Y ahí está el grave problema. No está solo en el sistema. Pero tiene que ver con este tema de no denunciar, pero también del temor de que si denuncia se le va a ir peor. Bueno, por eso mismo. Hay un tema del cambio, de un cambio cultural que es necesario establecer. Los estudios, por ejemplo, en Panamá y en Costa Rica y en otros países demuestran que, curiosamente, cuando se le consulta a una mujer, si encuentran justificado que su pareja las agreda físicamente, mientras menos la educación, más el porcentaje de mujeres que dicen que sí está justificado. Y obviamente, mientras más educación, esa negación existe. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos sistemas de justicia que, como tú bien dices, no están demostrando en todos los casos que se ampara a las mujeres en los casos de denuncia de delitos violentos o sexuales, violencia física o derechamente sexual en contra de las mujeres. Lo que es peor, los estudios demuestran, por ejemplo, que en los casos de violencia en contra de la mujer, en México, del total de denuncias que se hacen, un porcentaje muy inferior pasa a juicio. ¿Y qué decir del porcentaje que llega a condena? Lo mismo pasa incluso en Chile, donde no más de 1/3 de los asuntos que llegan a juicio finalmente reciben una condena. Entonces hay, como decían hace un momento atrás, una necesidad de generar una judicatura sensible y preparada para los temas de género y en particular para la violencia en contra la mujer y la discriminación. Junto con eso tiene que haber un esfuerzo por demostrar que este sistema es efectivo y que protege a las víctimas de estos delitos. Es decir, que si una mujer toma la decisión valiente de denunciar, va a tener protección, va a haber un seguimiento del asunto y que hayan probabilidades altas de que haya una condena en la medida que se reúna la información. Eso
también pasa por un esfuerzo de las fiscalías, por ejemplo, que tienen que especializarse en este tipo de delitos y que tienen que ser capaces de reunir la prueba suficiente para llevar a la persona responsable a juicio y ojalá a ser condenado. Un tema bien complejo, porque no solo tiene que ver con este acceso a la justicia, el que la mujer se atreva a romper el propio miedo y decir, bueno, voy a denunciar, pero que además el sistema le responda. Sí, te respondo, como lo decía Jaime, te protejo, reúno la información, vamos a la condena. Sin embargo, eso no ocurre. En investigaciones que se han hecho, la mujer denuncia y al final, pongamos, denuncian 10 y tal vez uno va a la condena. ¿Por qué ocurre esto en El Salvador, Yanira? Justamente tiene que ver con un proceso de sensibilización, con que no hemos armonizado también las leyes. Hoy que tenemos la ley especial y otras leyes tenemos que armonizarla, y aquí muchas veces, y hay un caso justamente ahora, lo estamos discutiendo hoy casi tarde-noche, donde en vez de aplicar la ley especial, aplicaron la ley de violencia en el ámbito familiar. Y esa ley obviamente es más administrativa, por lo tanto también genera mecanismos de conciliación, entre comillas. Entonces, para los juzgadores es más fácil conciliar, porque en esa mirada donde la familia no se puede destruir, y entonces concilias y garantizas en ese sentido que la familia no se destruya, pero no importa que la víctima siga sufriendo este tipo de violencia. En ese sentido, tenemos que trabajar en esos dos niveles. Primero, armonizar, y segundo, también tener mecanismos claros. Hay un caso justamente que nosotras estamos acompañando, donde la víctima hizo su primer denuncia sobre violencia de su pareja, y sucesivamente, en 3 semanas consecutivas, el agresor hizo 10 denuncias en diferentes instancias. Entonces tenemos a una víctima defendiéndose en diferentes instancias sin que su propio proceso avance. Eso es súper delicado, porque entonces tenés un agresor que, además de ser agresor, tiene un ejercicio de poder en el sistema, donde ella aspira a que los juzgados especializados le ayuden a ella a salir, y cuando uno revisa, en realidad todo el sistema está en función de los procesos por un lado, ¿verdad? Pero además de no cuidan el no revictimizar a las víctimas y la culpabilizan. Entonces tenés un proceso que requerimos hacer un cambio sustancial de cultura de aplicación de la justicia en el marco del ejercicio de los derechos de las mujeres. Nosotras decimos, esta víctima puso la denuncia por violencia física, emocional y acciones feminicidas o violencia feminicida. Sin embargo, ella ha encontrado, dice, hoy todos los días tengo que ir a un lugar diferente a defenderme, pero mi propio proceso está estancado. Qué terrible. Bueno, nos vamos a quedar en este punto que es bien complejo, y yo quisiera que mientras vamos a la pausa usted pensara, ¿ha sido víctima de violencia? ¿Se ha atrevido alguna vez a denunciar? Y si no lo ha hecho, ¿por qué? Ya regresamos. Si nos acaba de sintonizar, tenemos a Yanira Argueta, Jaime Arellano. Estamos hablando de este acceso a la justicia de las mujeres y el tema de violencia. Jaime, quisiéramos que nos digas cuáles son estas normas, estas medidas que adoptan o que debieran adoptar los estados en materia de acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia. A ver, lo primero es, tenemos, y no voy a repetir porque sería aburrido, pero hay una serie de normativa internacional, ¿cierto?, que se ha ido instalando a nivel mundial y a nivel del continente, y que regulan justamente la protección de la mujer frente a la violencia de género, la violencia en contra de la mujer. Luego, cada uno de los países han ido estableciendo normativa doméstica al respecto, pero más que las normas, si finalmente lo que más nos preocupa es que lo que debe existir son protocolos de actuación coordinados por parte de quienes son los operadores del sistema de justicia y quienes tienen que responder en una primera instancia frente a un caso de violencia de la mujer. Lo veíamos, de violencia en contra de la mujer, lo veíamos durante la pausa.
los primeros respondentes frente a una denuncia de una mujer que está siendo agredida físicamente en su hogar, por ejemplo, son las policías, son los agentes de policía. Bueno, el entrenamiento, vuelvo con eso, de esos agentes de policía es vital, porque cuando esos agentes de policía, por ejemplo, no ingresan al hogar porque preguntan si pueden entrar y el varón, que es el agresor, les dice que no quiere que entren y ellos entienden que esa persona es el dueño de casa y que define quién entra y no entra, estamos equivocados. O cuando entrando a un lugar ven signos claros de maltrato físico en esa mujer, por ejemplo, y no actúan de inmediato para separar a ese hombre, para proteger a esa mujer, para llevarla a un centro médico y empezar digamos, un proceso de atención, de contención, bueno, entonces tenemos una dificultad. Y luego, cuando se empiezan a producir las revictimizaciones, porque se entrevista una y otra vez a esa mujer que, por ejemplo, pudo haber sido agredida física, psicológicamente o incluso violentada sexualmente, entonces nuevamente tenemos problemas ahí. Entonces, las leyes están, los tribunales especializados se inauguraron hoy aquí en El Salvador, pero lo que es absolutamente indispensable es la capacidad de los operadores del sistema para reaccionar rápido y para tener sensibilidad y estar preparados para esos temas. ¿Ha habido avances en materia, digamos, de aumentar estos servicios especializados en las Américas? Sí se han notado avances y obviamente retos, ¿no? Absolutamente. Yo no quiero tampoco que nos vayamos deprimidos esta noche en el programa. Ha habido avances y muy importantes. Quiero decir que la mayoría de los avances se han producido por el empeño y la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil. Fuertemente. Ha habido un trabajo organizado de las mujeres, de los movimientos feministas y de las mujeres de los movimientos de protección de los derechos de mujeres, que son los que han impulsado esto. Y luego, por suerte, los estados también han ido reaccionando y yo diría que de manera importante, creando institucionalidad a nivel del Estado o del Ejecutivo, creando dentro de los propios poderes judiciales comisiones, comités u organismos especializados en temas de género en general y luego en materias específicas de violencia en contra de la mujer, legislaciones, por cierto, también en contra de la discriminación y yo diría que en cada uno de los operadores se ha ido dando un trabajo, pero lo que falta, siento yo, y lo digo desde una generación de hombres que crecimos formados fundamentalmente en una cultura machista y que hemos ido tratando con esfuerzo de ir cambiando nuestro enfoque, pero no nacimos en una cultura de valoración equiparada de la mujer. Tuve la suerte de que en mi casa mi madre era una mujer profesional y mi padre siempre entendió que tenían una relación de igual y de socios en la vida, pero eso no siempre es así. Entonces, hay una necesidad de que en el sistema educacional, como lo decíamos hace un rato atrás, haya un cambio importante, porque el cambio en la manera de relacionarnos hombres y mujeres y entender que hay una relación de igualdad y que por lo tanto no es aceptable la violencia en contra de la mujer, no es normal y romper con esa normatividad, con entender que es normal violentar físicamente, psicológicamente a una mujer, es un esfuerzo que hay que hacer desde la educación. Y eso viene desde la educación básica e incluso anterior a aquella, y eso es lo que empieza a transmitirse hacia las organizaciones de trabajo. Y finalmente, la mayoría de los casos de discriminación, por otro lado, se producen en entornos fundamentalmente, me puedo equivocar, pero tengo la impresión de que en entornos laborales es donde más se manifiestan al menos. Entonces, en lo que refiere a las organizaciones privadas, pero también al Estado, que es un gran empleador de personas, ahí hay un esfuerzo importante que significa no solo establecer políticas de igualdad de género, sino derechamente sancionar las prácticas discriminatorias. Eso, a mi parecer, significa que en estos nuevos tribunales especializados, por ejemplo, debiéramos entender, más allá del contencioso administrativo, que el Estado también debiera poder ser llevado a ese tipo de tribunales. Si la ley salvadoreña no lo permite, bueno, no será así, pero a mí me parece que lo lógico sería que este tipo de casos de discriminaciones fueran llevados a tribunales. Finalmente me llamó la atención hoy en la mañana hablando que el delito de violación no fuera incluida dentro de las materias de competencia de estos tribunales. Y francamente, puede que haya alguna explicación y habrá algún fundamento, pero me cuesta pensar por qué los delitos de violencia física y psicológica en contra de la mujer y el feminicidio, por otro lado, son
cuestiones que tienen que conocer estos tribunales especializados, y en cambio la violación, la agresión sexual, no es conocida por ese tribunal. ¿Y por qué los dejaron fuera en el legislativo? No tengo idea. Francamente, me parece que de alguna manera hay un temor a lo que vayan a resolver estos tribunales especializados y probablemente a cierta normalización, es decir, a entender que es normal la agresión sexual en contra de mujeres y que por lo tanto eso no debiera estar dentro de esos ámbitos. A mí me parece eso francamente inexplicable, lo voy a calificar así por ahora, porque como no tengo más antecedentes, pero nadie me dio una buena explicación de por qué no están dentro de las competencias del tribunal especializado. Bueno, vamos a ver si en esta parte nos puede ayudar Yanira. Y también conociendo, hablaba Jaime de los esfuerzos que debe haber en las diferentes instituciones, ¿verdad? Sobre todo el Estado como tal, qué condición le pone a la mujer, y en este caso el ISDEMO como este Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer le pone a las mujeres de este país para que tengan acceso a la justicia y para que se haga justicia en casos de violación, incluida la sexual. A ver si nos puede contar. Bueno, quizás es importante plantear que en este proceso, si antes del 2011 a nivel nacional solo teníamos alrededor de 7 unidades de atención, entre comillas, especializada, pero en realidad eran más unidades de atención a las familias, pero eran 7 unidades. Hoy por hoy tenemos 87 unidades a nivel nacional. Estamos hablando que ya tenemos, digamos, una red importante que puede no solo garantizar la atención inmediata a las víctimas, sino todo este proceso que eso implica. Como instituto rector, en coordinación con la Comisión Técnica Especializada, construimos un sistema de atención justamente pensando en estos otros niveles, es decir, no todas las víctimas quieren denunciar y tienen todo el derecho, y el Estado tiene que respetar esa decisión, porque las víctimas, hoy los victimarios son diversos y no es tan fácil que una víctima se atreva a veces solo pensar en el tipo de compañero que tiene, ella piensa no solo en ella, sino en su entorno familiar. Claro. Pero ¿a qué vamos ahora? Nosotras hicimos un sistema que el primer nivel en realidad son los niveles de emergencia, son los que atiende la policía, la fiscalía, son la primer puerta de llegada de la víctima. Pero esa víctima no se puede quedar en ese nicho. Esa víctima pasa al otro estándar, que ya es todo el sistema judicial y todo el mecanismo de protección. El amparo inicia desde la puerta de entrada. O sea, policía, fiscalía o cualquier otra institución que dé atención a las víctimas tiene que dar todo el mecanismo de amparo, que tiene que ser un enfoque integral. Es decir, que tenga atención médica, que tenga atención psicológica, y ya lo hemos discutido inclusive en el tema de violencia sexual. Si no tenemos esos mecanismos, no nos sirve mucho llevar a esta víctima hasta el sistema judicial, pues no estamos reparando, estamos solo sumando, revictimizando, solo estamos sumando víctimas, sumando estadísticas a los sistemas judiciales y no restituyendo derechos. Por eso el sistema de atención, el sistema de atención que hicimos tiene esas 3 fases. Y la tercera fase, que es una fase donde es combinada, digamos, con las otras, pero en este caso estamos hablando del empoderamiento vital de la víctima. ¿De qué estamos hablando? De que la víctima ya no solo va a los procesos judiciales o a los procesos de protección o el tipo de protección que se da, sino entonces empieza todo un sistema del Estado a garantizarle otras cosas que no tiene. Autonomía económica, a trabajar todo el tema de cómo toma decisiones sobre su vida y su cuerpo, pero también a no ser revíctima, o sea, a no revictimizarse y además a no volver a los ciclos de violencia que tiene. Eso por un lado. Y por otro, eso significa que debemos de tener un Estado preparado para eso. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, donde muchas veces esas rutas, por ejemplo, para las víctimas de violencia sexual, no están tan claras. Estamos hablando de que los mecanismos a veces no son tan expeditos. A veces medicina legal quiere o inmediatamente atenderla antes de ser atendida por la médica o el médico que va a curar sus heridas, o al revés, tardan a veces más de 24 horas en llegar a sacar la prueba, especialmente cuando es un adolescente. Entonces, en eso que estamos trabajando, justamente con el Ministerio de Salud, en buscar los mecanismos y las rutas más adecuadas que garanticen no el procedimiento, porque no podemos tener a una víctima de violencia sexual
casi 24 horas esperando que llegue medicina legal para la prueba. Tenemos que buscar, y por eso digo, el proceso es cómo garantizamos que la víctima, que es el centro de la atención de esta jurisdicción, debe ser el centro de verdad de todo el tema de la atención y toda la orientación que eso significa. Significa que la Fiscalía debe estar atenta, no importa dónde sea, a generar el proceso adecuado. Significa que medicina legal debe reaccionar inmediatamente, y si no puede medicina legal por las distancias, porque no en todos lados hay medicina legal, debemos de preparar a los hospitales o a las unidades a poder sacar la prueba. Claro. Tenemos que también trabajar en todo el proceso de sensibilización de todo el personal que hace atención a víctimas. Porque llegas a un hospital, a una unidad de salud, si solo que te pregunten, ¿y usted es la violada? Ya está revictimizando. Claro. Y en ese sentido hay que trabajar toda esa cultura del respeto a los derechos de la víctima. Y por supuesto, este tema de, como ente rector, nosotras mandamos el recomendable a la Asamblea Legislativa que se incluyera, es que miren, el delito de violencia sexual es uno de los más graves, y nos ha quedado desamparado, digamos, porque va a seguir los procedimientos tradicionales, y en los procedimientos tradicionales hemos visto que, como decían, la penalización del delito es todavía muy escasa. Y si a eso le sumas que una víctima de violencia sexual hoy por hoy también, y nosotras lo hemos discutido en la condición en la que está este país, sirven como trofeos, pero también como territorios de venganza. La manera de vengarme del otro es a través del cuerpo de la mujer, o de controlar esos territorios a través del cuerpo de la mujer. Y en ese caso, tenés un esquema crítico de la hora del abordaje. Por eso es importante algo que usted decía ahora, tenemos que hacer análisis más allá de la visión tradicional y teórica de la violencia. Tenemos que ver el impacto emocional que implica para las víctimas. Y hoy lo decía, si no tenemos un sistema adecuado de atención a las víctimas, hoy no es que las mujeres estén locas, es que la condición de violencia ya es una tortura, y por lo tanto tenemos que responder a ese nivel de violencia como Estado. Nosotras, igual que el caso de la trata de mujeres, hablamos de trata en general, pero la trata de mujeres requiere de una particular atención, y la legislación no es mala. Lo que no tenemos es cultura. Cuando tenemos penalizado, por ejemplo, a los famosos clientes, que en realidad son agresores, ¿verdad? Pero la aplicación es todavía tan nueva, que el juzgador todavía no logra identificar dónde y cómo, y especialmente si un juzgador que no tiene sensibilidad. En ese sentido, nosotras sí creemos, y nosotras éramos del criterio que deberíamos de haber juntado cualquier tipo de violencia contra las mujeres basada en su género, deberían de estar en los juzgados especializados. A lo mejor el temor es que se llenen esos juzgados, pero los juzgados de violencia en el ámbito familiar están llenos. Pero necesitamos que resuelvan con una visión diferente. Porque a nosotras no nos interesa, y eso es importante quedar claro, que los juzgados o que los juzgadores ya vengan y sepan sobre los procedimientos tradicionales. Nos interesa que sean sensibilizados y que tengan la capacidad de analizar la condición de la víctima. Porque si evaluamos solo por, es que es un buen juzgador, es que tiene experiencia en otras áreas, es que va a aplicar, eso no nos sirve. Porque ya está visto que el tema de la justicia para las mujeres está limitado en este país por la concepción de ver a las mujeres como propiedad de otros y al servicio de otros. Claro que sí. Nos vamos a quedar en este punto. Al volver, quisiéramos saber si este Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, tiene también una jurisdicción en la formación, o qué otros ámbitos de aplicabilidad en el tema de justicia nos puede contar Jaime. Ya regresamos. Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Quisiéramos conocer si este centro como tal
También a los países les puede dar apoyo en términos de formación de nuestros operadores de justicia y aplicadores, porque el tema de El Salvador, como nos ha relatado Yanira, pues está todavía empezando, está en pañales, porque ¿cómo es posible que una mujer que ha sido abusada sexualmente, una niña, bueno, ya hay casos bien sonados que incluso están tras las rejas, y que sean casos que no tienen rápida, ¿cómo se le dice? Resolución. Entonces, va más allá de la formación. ¿Qué otras situaciones mueven estas redes, estas formas de operar? Claro, a ver, bueno, CEJA hace 3 cosas. Nosotros hacemos estudios y evaluamos los sistemas de justicia. Les proponemos a los países también maneras de modificar los sistemas para mejorarlos o los apoyamos en esos procesos. Hacemos capacitación de los operadores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores, abogados, y también formamos docentes cuando hay necesidades de más capacidad en las facultades de Derecho, y hacemos obviamente también procesos de difusión por medio de seminarios, conferencias, etc. Entonces, efectivamente formamos jueces, por ejemplo, en octubre de este año en Santiago de Chile, que es la sede de CEJA, vamos a realizar ya va a ser la 3ª versión de un curso de formación de jueces en destrezas de dirección de audiencias. Ahí estamos dando más bien herramientas neutras, no en temas de género, pero herramientas para dirigir de mejor manera las audiencias orales de los procedimientos penales reformados, cómo hacer mejor dirección de audiencias. Entrenamos fiscales también en investigación criminal, en litigación de calidad, es decir, para obtener mejores resultados en los juicios, de manera que ahí hay un esfuerzo que hace CEJA a través del programa interamericano, también en materias civiles. Yo hago también litigación en Estados Unidos, en Washington, en español, en conjunto con American University, en que hacemos formación más bien para América del Norte, México, Guatemala, va mucha gente, y tenemos un programa en Centroamérica que impartimos en Guatemala y en Costa Rica, una semana allá y otra en el sur, también de formación de litigantes y jueces en materias penales. De manera que tenemos una oferta muy amplia y además una plataforma electrónica, entonces hacemos mucha formación e-learning, porque sabemos que es difícil desplazarse, que sale caro, y recientemente hemos estado además haciendo algunos programas de capacitación en Brasil, en que tenemos una barrera de idioma, así que hacemos un esfuerzo con el portuñol. En Argentina tenemos un programa especializado. En fin, hemos ido ampliando. Así que efectivamente es muy importante ese proceso de capacitar a los operadores. Y luego vienen los temas más de toma de decisiones. Estamos empezando a preparar cursos que tienen que ver con valoración de la prueba. Y ahí sí que tenemos que empezar a entrar a formar a los jueces y fiscales en pensar cómo se tiene que valorar la prueba en este tipo de delitos. Piensen ustedes que muchos de los delitos en contra de la mujer tienen como única evidencia, como única prueba la declaración de la propia víctima. Entonces, cuando los sistemas y los operadores cuestionan fuertemente la declaración de la víctima, o peor aún, como decimos hace un rato atrás, incluso empiezan de alguna manera a criticarla y por lo tanto a restar credibilidad a su declaración, los propios operadores. Entiendo que eso lo haga el defensor del acusado, pero no la fiscalía, que tiene que perseguir, y desde luego no el juez o la jueza anticipadamente. Entonces, ahí hay una cuestión de formación también, de cómo evaluarla, de cómo valorar la prueba, y específicamente en este tipo de delitos, que es muy importante. Y decíamos también, hay que pensar cuáles son los mecanismos de los nuevos procesos penales que es razonable aplicar en este tipo de procesos, porque los sistemas acusatorios o adversariales que se han ido instalando en toda América Latina, que son muy buenos, porque son orales, son más rápidos, son transparentes, y entonces se empieza a evitar, ¿cierto?, los problemas de arreglos oscuros que habían en los sistemas antiguos, pero tienen pros y contras. Cuando tenemos víctimas de delitos de violencia sexual o violencia, sobre todo sexual, y los poderes judiciales, por ejemplo, transmiten las audiencias por televisión o streaming para efectos de la transparencia. En la mayoría de los casos parece razonable, pero cuando tenemos una víctima de violencia, la cosa cambia. La negociación, es decir, la posibilidad de llegar a acuerdos entre la víctima de un delito y el responsable de ese delito, es razonable cuando estamos hablando de bienes disponibles, por ejemplo, un hurto, un robo,
cuestiones menos importantes. Pero si estamos frente a una violación, frente a eventualmente un delito cometido en contra de una ley de trata de personas, es decir, un cliente quien hace uso sexual de una menor, por ejemplo, no es concebible, no es razonable permitir que se llegue a un acuerdo económico en esa situación, porque la autodeterminación sexual de una mujer no está disponible, y mucho menos la de una menor que forzadamente está obligada a prestar servicios sexuales a un adulto. Entonces, ahí es donde eventualmente estamos desfigurando los sistemas de justicia penal, y hay que poner una mirada muy fuerte en hasta dónde ahí incluso puede haber visos de corrupción cuando se utilizan ese tipo de soluciones en un sistema de justicia que no están llamadas a operar en un caso de una violencia sexual de ese tipo. ¿Tendría que ser esta legislación y estas normativas estrictas, de estricto cumplimiento, donde no haya manera de... Pero más allá de no conozco la norma salvadoreña o la norma de otros países, pero más allá, me pongo en el caso chileno, más allá de que la norma lo prohibiera o no, es de sentido común, y por lo demás están los principios del derecho penal y del derecho procesal penal, que hay bienes disponibles y bienes no disponibles para la negociación en un sistema de este tipo. Y te insisto, yo incentivo siempre a los fiscales y a los defensores a negociar en ciertos tipos de delitos en que, por ejemplo, no queremos que la gente vaya a parar a la cárcel por delitos de bagatela, o que se utilice el proceso penal durante meses simplemente para una condena baja en un delito menos importante. Pero en un delito de carácter sexual es claro que no hay un bien disponible, es decir, que la víctima, que es una menor de edad, y su abogado no deberían de ninguna manera concebir la idea de llegar a un acuerdo económico para no continuar con el proceso criminal en contra de ese agresor sexual. Ese agresor sexual debería responder penalmente por lo que está ocurriendo, o por lo que ocurrió, y no puede el dinero librarlo de esa responsabilidad penal. De lo contrario, aquí empezamos a crear una justicia, además, para los ricos, distinta de la justicia para los pobres, que termina, además, castigando a las menores pobres que han sido sometidas a esclavitud sexual y ofrecidas a personas con dinero. Sí, que bueno, se da en El Salvador y se da en varios países de América Latina, pero también hay casos, Yanira, con el tema de algunos profesores y directores de escuela. De repente el embarazo adolescente ocurre y esta niña, esta adolescente ha sido violada en la escuela. En estos casos, ¿el ISDEMU entra también a ver y recomendar? Sí, mira, hay una reforma en la carrera de los docentes que tiene que ver con un mecanismo interno. Obviamente se judicializa porque nosotras insistimos, hay un delito, hay que judicializarse. Eso es así. Pero el tipo de medidas que estaba tomando el ministerio no eran las más correctas. Sabían que había un acosador sexual o un violador y lo cambiaban de escuela, o sea, le cambiaban la víctima, ¿verdad? En ese caso, trabajamos junto con el Ministerio de Educación y otras entidades de la sociedad civil un protocolo de prevención y atención a la violencia que se dan en los centros escolares. Y si ven los rotativos y las noticias, ya se habla de director de centro escolar condenado por director, lo que no se veía antes. Inclusive en muchos de los centros educativos avanzamos. Tenían, por ejemplo, un centro escolar, yo sé que lo hemos hablado antes, que tenía 15 violaciones sexuales en el año, dentro de un centro escolar que tenía no más de 300 estudiantes. Y hicimos una intervención en conjunto con el Ministerio de Educación, la policía y nosotras, de procesos de formación, de procesos de herramientas internas, y ahora es uno de los centros escolares con menos violencia. Ahora, hemos ido trabajando lineamientos, ¿verdad?, para los centros escolares y elementos para que en realidad cada una de las instancias, porque hablamos de centros escolares, pero también podríamos hablar de las alcaldías, de los centros de trabajo, de los hospitales y las unidades de salud. Y en ese sentido, uno ya ve más en los rotativos, en las noticias, es decir, lo condenaron por violencia sexual, por acoso sexual, y eso es importante, porque el gobierno particularmente y el país en general tomaron una actitud de cero tolerancia, y eso ha sido, y saben bien, que se ha quitado a personas que han tenido
delitos, han cometido delitos, por ejemplo, de acoso sexual o de violencia. Y eso sí es importante reconocerlo porque también da esperanzas a las mujeres, primero, que somos efectivos, que tenemos compromiso, pero también al sistema de justicia, que cuando le estamos vigilando y estamos permanentemente mirándolos, nosotras no somos así como a las que más nos quieren, ¿verdad? Porque siempre estamos tocando y diciendo eso falta. Yo recientemente fui a una institución que me llamaron por una violación sexual y llegué, y el sindicato de esa institución donde llegué dijo, ¿qué anda haciendo la directora del IDEMU? ¿Le habrán avisado que yo soy acosador sexual? Todos, todo el mundo, sí. Entonces, ¿qué andaba haciendo en esa institución? Entonces es así como la figura de, vienen a fiscalizarnos. Esa parte es importante porque genera, digamos, una nueva cultura de servidores públicos, pero también de una sociedad que está alerta, ¿verdad? Ya, por ejemplo, se dio un caso en un autobús donde iban acosando sexualmente a una niña. 2 mujeres y un hombre se pararon, le hicieron parar al motorista y se pararon a reclamar y a que se bajara el acosador. Si esa actitud fuera una actitud permanente, tuviéramos menos acoso, ¿verdad? Claro, hay otra línea del tema de los acosos o los abusos sexuales que se cometen en los transportes públicos. En ese sentido, tenemos que trabajar no solo la cultura o los sistemas de justicia especializados, sino todo ese proceso de sensibilización a una sociedad que contribuya a que la justicia sea reparadora también. Claro que sí. Tengo un minuto para que yo quisiera que nos dejaras, Jaime, algún mensaje que tuviera que ver con esta búsqueda y este encuentro de la mujer con la justicia. Si me permites un mensaje y un agradecimiento. Voy a partir con el agradecimiento porque la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la embajadora de Chile acá en El Salvador, María Inés Ruz, permitieron justamente organizar este seminario en conjunto con las colegas y mi presencia acá. Así que un agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la embajadora y a todas las colegas que tuvieron la paciencia de trabajar, ¿cierto?, en conjunto esta mañana. Vital, y se los digo como abogado, el cambio cultural. Más que la normativa, lo primero es hacer que nuestros hijos y nuestras hijas y las generaciones que vienen, pero también los que hoy en día somos adultos, entendamos lo que es una relación igualitaria entre hombres y mujeres. Romper con la normalización de la violencia en contra de la mujer, es decir, no aceptar que la violencia sexual, física o psicológica es aceptable o razonable en una relación de pareja, en una relación de trabajo, de ningún tipo. Luego, establecer un sistema de justicia material que permita que los derechos declarados se produzcan de verdad, se materialicen, y eso, como decían hace un momento, significa formar a los operadores, sensibilizarlos, preparar a los operadores para poder resolver los temas de fondo en materia jurídica y sobre todo contar con una red integrada y coordinada que ampare a la víctima, que la acompañe y como decía hace un momento Yanira, primero que nada que resuelva las necesidades de la víctima y luego además ojalá iniciemos un proceso criminal que signifique una sanción en contra del responsable, que significa reparación, sanción al responsable y una señal a la sociedad respecto de lo que no acepta una comunidad como El Salvador. Claro que sí. Bueno, yo gracias. De verdad agradecer la visita, ha sido un proceso de aprendizaje siempre y especialmente hoy estamos contentas la instalación de los juzgados, el compromiso de un gobierno y de un sistema de justicia de transformar su cultura para iniciar su propia cultura en el marco de la igualdad y de la no violencia contra las mujeres, pero también generar mecanismos y sensibilizar a una sociedad que el compromiso de la violencia contra las mujeres no solo es del Estado y la mujer, sino de una sociedad que debe transformar esa vida. La metamorfosis es de todos y todas. Claro. Gracias, Yanira, gracias, Jaime, y gracias a ustedes por su sintonía. Mañana a las 7 de la mañana usted puede volver a ver este programa en retransmisión y a las 7 de la noche le esperamos a una nueva entrevista aquí, siempre en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía.